enfermedad que es el dolor. Requiere su guión clínico. Recomendación para ustedes. No todos los libros te dan el guión. Y eso es un desafío para cada uno. Por ejemplo, en este caso, si revisan varios textos, la gran mayoría es inespecífica. Pero solo los pocos libros te dan un patrón, un guión. Porque el conocimiento cuando es posible tenerlo, a veces podemos estructurarlo. Es una característica del inteligente. Estructurar el conocimiento. O sea, tienes así todo disgregado, todo separado, todo desordenado. Y ustedes viendo, ahora que están los metadatos, viendo, van buscando patrones, fenotipos, para que puedan identificar. Lo que es aguda es una tos aguda, ya hemos hablado la vez pasada, en las 3 semanas. Mayormente es viral. Y es una tos que la vas a reconocer fácil. ¿Por qué? Porque es una tos exigente, es una tos frecuente. Que a los golpes de tos, el paciente presenta dolor torácico musculoesquelético. Inicialmente, mayormente nos dice que es una tos seca, irritativa, y no logra la persona expectorar. Luego viene la segunda fase, en la cual ya hay expectoración. Y el paciente siente alivio al botar las flemas. Y coincidentemente baja la tos y por lo tanto baja el dolor musculoesquelético. Ese dolor musculoesquelético el paciente a veces lo recibe como una herida cada vez que tose. Tanto golpes de tos le genera un dolor musculoesquelético. Entonces, en los pocos libros te dicen una fase inicial, tos seca, con dolor torácico, incluso con una herida que mencionan algunos musculoesqueléticos, para que quede claro. Ojo, y luego viene una fase catarral, una fase de expectoración, que coincide con la bajada de la tos en frecuencia y por lo tanto disminución del dolor musculoesquelético. Y el paciente también percibe sensación de alivio. ¿Cuántos días de tos debe pasar? Bueno, ya empezó tos, ¿no? Tos. Yo puedo decir hoy día que tengo bronquitis aguda, no. 5 días. Porque yo voy a empezar a toser y bronquitis aguda, no, momento. Poco a poco. Entonces, no olvidar que esta revisión es up to date. Se autolimita, o sea, se resuelve sola. Como son virales, a veces se resuelven solas. Pero ojo. Yo no puedo decir, si encuentro crepitantes en el examen físico, yo no puedo decir, ojo, escuchen, yo no puedo decir, tiene condensación oxidativa y también tiene bronquitis aguda. No, eso no aplica. Ya no aplica. Para que se diga que es bronquitis aguda, ojo, el IPA es normal. Condición para decir que es bronquitis aguda es que el IPA sea normal, es decir, que no debe encontrar signos de condensación. Por ejemplo, crepitantes, pectoriloquia, matidez. No debo encontrar. Si encuentro ya no es bronquitis aguda, pues ya tengo que buscar las otras que dan esos signos. No olvidar ese punto. ¿Ya? ¿Cuándo lo vemos en el hospital regional? En los cambios de estación. Pero ahorita estamos entrando ya empezaron a aparecer estos casos, ¿no? Obviamente en los cambios de estación comienza a tener mayormente cuadros virales y comienza a ver estos cuadros. Entonces, no olvidar que es un caso frecuente, que tenemos que ir ya, digamos, esperando en los cambios de estación. Mayormente son virales, ¿no? ¿Qué virus? Influenza, otros virus. Antes del coronavirus SARS-2 que nos ha golpeado fuerte, el coronavirus Unitrés, los rinovirus y otros virus, mayormente son de 10, por segura, 6 son virales. 6, o sea, de 10, 6, o sea, de 10, 6 son virales, o sea, la mitad son virales. La otra mitad podría ser de otra causa no viral.
gamma pneumoniae, clamida pneumoniae. O la bordetella bronchiséptica, que es la bacteria de las perreras, ¿no? O sea, que tiene contacto con perros, con canes, ¿no? Entonces, importante contacto con el can, ¿no? Ahora que hay las mascotas, si te reúnes y hay cerca perros, podríamos pensar, esto no es viral, es una bacteria, ¿ah? También, ojo, yo a mi grupo de rota les digo, ¿no? Tantas estrategias de diagnóstico, una de ellas, llévense del mensaje de la rotación, les digo, que es contexto. ¿Quién es el paciente? ¿Qué contexto tiene? Si el paciente tiene historia de procedimientos invasivos, por ejemplo, traqueostomías. Tenemos un paciente en el quinto piso que tiene un traqueostoma 2 años. Ese paciente me hace bronquitis aguda. No pienso como primera opción viral en ese paciente. En ese paciente pienso en bronquitis bacteriana. O sea, lo que te mueve es contexto. En general, miren, paciente en general, causa viral, pero si el paciente tiene un traqueostoma o está intubado o tiene un EPOC de base, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en esos pacientes que vienen con signos de bronquitis aguda, ya no piensen virales como primera opción, sino bronquitis bacteriana. O sea, es el contexto el que te dice, mira, en general es viral, pero si tiene estas condiciones, traqueostoma, intubado, EPOC, con bronquitis aguda, ahí la causa ya no es viral. Debo también estar pensando en causa bacteriana. ¿Cómo es la clínica? Ya les mencioné. Entonces, aquí viene un problema que quisiera que no los mareen a ustedes. Puede tener bronquitis aguda con silbidos o bronquitis aguda sin silbidos. Ya les dije la vez pasada, no todo lo que silba es asma y EPOC. Pues si no lo sabían, algunas bronquitis agudas silban. Entonces, cuando yo les digo bronquitis aguda, el IPA es normal, es en general también, en general. Pero puede encontrarse un paciente un silbido dentro del contexto de la bronquitis aguda. Eso sería una bronquitis aguda con broncoespasmo, ¿no? Y si no hay silbidos, bronquitis aguda no más. Y si quieres enfatizar lo negativo, bronquitis aguda sin broncoespasmo, ¿no? Pero ¿para qué negar algo que no hay, ¿no? Entonces, si hay silbidos y el contexto, miren, el contexto es bronquitis aguda, entonces puedes pensar que tiene bronquitis aguda con espasmo, porque no todo lo que sirve es asma, y la bronquitis aguda también a veces sí. No olvidar ese punto del silbido. Entonces, ¿cuándo sospechar en un diagnóstico alterno? O sea, tiene la tos, tiene las fases, tiene la expectoración, tiene el dolor torácico muy esquelético, está en el cambio de estación. Pero ¿cuándo sospechar en el diagnóstico alterno? Depende de algunas características. Por ejemplo, ¿qué tal si la bronquitis aguda decimos que tiene, pero vemos que es una salva de 5 toses? Tos. 5 veces y luego un estridor o chillido inspiratorio. Más o menos así. Cough. Nos viene, son de contagio a veces, porque son bacterias contagiosas, hay que usar mascarilla. Porque a veces te llevas de boleto el cuadro también, ¿no? En la práctica respiratoria tenemos riesgo inhalatorio nosotros, ¿no? Y a veces es bueno tener presente eso. Entonces, si es así, ya no es viral, pues es la tosferina. O sea, sigue siendo bronquitis aguda seguramente, pero no es viral, pues, porque el tipo de tos te orienta a que la causa puede ser tosferina, una tos coqueluchoide, una tos de difteria. Bueno, y hay que alertar porque eso es contagioso. Es contagioso. Y a veces en la familia te dicen, sí, está toda la familia con la misma tos. Por supuesto, la neumonía ya les mencioné, sospechar de signos de condensación. Y ya les hemos mencionado antes, ¿no?
ecografía no va, no necesitas radiografiar a un paciente, no necesitas, salvo que, otra vez, existe una comorbilidad que te mueve a tomografiar. Por ejemplo, un paciente VIH positivo. Pues tiene VIH positivo. A ver, ¿usted sabía que era VIH? No. ¿Toma la pastilla? No. Puede ser hemocitis, gruesa. Claro, si no sabe, no toma la pastilla, sucede cuánto estará, si está menos de 200, menos de 100, hemocitis gruesa es la primera opción. Y la vamos a ver, entonces ya, pues ya no. Entonces, va a depender del contexto del paciente para decir, bueno, es una persona joven, previamente sana, sin antecedentes importantes, está el cuadro clínico, están los síntomas, el IPA normal, placa de tórax no necesitas. ¿Por qué no necesitas placa de tórax? Porque la placa de tórax es aguda, es normal. Si la placa de tórax, si la placa de tórax es aguda, es normal, entonces ¿para qué le vas a radiografiar? No tiene sentido. Pero sí lo radiografías si encuentras signos de condensación. Pero ahí ya no estás en el terreno de bronquitis aguda. Ya no. Up to date es interesante, ¿no? Porque te dice acá qué patógenos podrías tener presente en este contexto. Por ejemplo, los resfríos, la Bordetella pertussis cuando la tos es quintosa con estridor inspiratorio, la Bordetella bronchética en los perritos, ¿no? A veces los perritos cercanos están con esta bacteria y le pasan al amo. O las bacterias atípicas, Mycoplasma pneumoniae o Klebsiella, que te dan ese tipo de bronquitis bacteriana. El diagnóstico, recuerden, es clínico. El diagnóstico es clínico. Entonces, viene aguda, el diagnóstico es clínico. O sea, no necesitas radiografía, es full semiología. En general. Entonces, no olvidar ese punto, ¿no? También les digo a mi grupo que rota conmigo, no pierdo la oportunidad de decirles esto que dice up to date, ¿no? Y qué bueno que lo diga up to date. Qué bueno que lo diga up to date, ¿no? Que si tú vas a pedir una imagen, una radiografía, lo que tú quieras a un paciente, quieres pedir un examen auxiliar, la que tú quieras, debes tener presente de que una de las características para pedir es porque lo que tú vas a pedir va a cambiar el proceso. O sea, lo va a mover, lo va a cambiar. Porque si lo que vas a pedir no cambia tu proceso, tu conducta, tu manejo, tu tratamiento, tu diagnóstico, entonces ¿por qué lo pides? ¿No? Entonces, tener presente ese punto. Entonces, las pruebas generalmente se reservan para los casos en que se sospechan de condensación exudativa. Ahí se pide la imagen radiográfica, ¿no? Ahí sí, ¿no? Te pides la radiografía. Tienes matidez, ya no es bronquitis aguda. A pedir una placa cuando hay signos de condensación. No olvidar ese punto, ¿ya? Se ve algunas veces, hemos visto casos de bronquitis aguda, que le dieron una placa y se ve la placa normal, pero a veces hemos visto un reforzamiento del trama broncovascular. Nada más. Entonces, ¿cuándo se pide una placa de tórax en bronquitis aguda? Cuando hay signos vitales alterados, taquicardia, taquipnia, fiebres, desaturación. ¿Cuál es el signo de condensación? Ya les mencioné. O cuando hay un estado mental deteriorado. El paciente estaba despierto, consciente, en rango 15, pero tiene sopor, estupor, está somnoliento. Entonces ahí también se pide. ¿Ya? Claro, si hay una bandera roja es listo. También puedes pedir un paciente que tiene inmunodepresión, contexto, ¿no? Un paciente con edad avanzada, síndrome demencial, también pides una radiografía. Entonces ese es el contexto, ¿ven? Miren, no se vayan a equivocar. En general no pedimos placa de tórax, en una lupita aguda no más. Pero si el contexto es esto, pueden pedir. ¿Ya? Siempre les digo esta cosa que pasa. ¿Qué pasa si viene una señorita de 19 años que tiene 5 semanas de gestación? O sea, su bebito es el tamaño de una abejita. Y te viene con la clínica, la semiología que estamos estudiando, ¿qué sabe? Previamente sana, gestante 5 semanas de gestación. ¿Qué le vas a pedir una placa de tórax? ¿Para qué? ¿Lo vas a irradiar al bebito chiquitito? No
lógica, pruebas rápidas para buscar influenza, si deseas. Tosferina, también tenemos pruebas rápidas de tosferina. Para la bacteria de los perritos, también. Y eso pedimos cuando sospechas bacterias. Porque la tosferina hemos usado mucho en la pandemia. Debides es una testa aguda que se usa para bacterias. O sea, cuando es bacteria va a salir positiva. Pero vean el mensaje de la procalcitonina. Miren esto, escuchen, ¿no? La procalcitonina, si sale positiva, te dice, ah, es bacteria. Y si sale negativa, no dice nada. O sea, no te descarta que es bacteria, solo te ayuda cuando es positivo. Recuerden eso. Yo tengo que diferenciar a la cabeza con inhalación exudativa. ¿Ya? Si no me goteo por nasal, reflujo gastroesofágico, ¿no? Asma, porque también a veces silban las brisas agudas. Recuerden, jóvenes, una brisa aguda puede silbar y se llama brisa aguda con broncoespasmo. Por eso no quisiera que otra vez insisto, ¿no? que se confundan, ¿no? Brisa aguda en general, el IPA es normal, pero a veces puedes encontrar similares. Algunos TIECAS, algunos medicamentos que generan tos, por las radicilinas que producen y generan un estado alérgico. Insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y cáncer pulmonar. No es muy difícil diferenciar, porque el guión clínico de brisa aguda es diferente, ¿no? A estos ítems, ¿no? Pero siempre es bueno tener presente. Recomiendan tener un buen diferencial en estos casos. Entonces, UpToDate te da algunas pistas, guión clínico de cada uno de sus ítems. Pero recuerden el motivo de la clase, ¿no? Bronquitis aguda, antecedente de resfrío, ¿no? Ausencia de fiebre alta, otros síntomas sistémicos, ¿no? Ausencia de signos de condensación en el examen de tórax. Eso es lo que deben recordar, que es diferente a los otros ítems, ¿no? que vamos a revisar. Algunos ya hemos revisado asma. Sí, hemos revisado asma, ¿cierto? Tos crónica, tos con ritmo circadiano, que se pone disnea, se acompaña de silbidos, ¿no? Es diferente, ¿no? Esto es lo más importante que se ayuda, una revisión AutoDate. Eso es lo revisamos. ¿Me dan la lista, por favor? ¿Listo? Ya me pasó 15 minutos incluso. ¿Dónde está la lista? Acá está. Vamos una vez. No puedo avanzar así. Luego cuando hay parcial y sacan 3, 4, están reclamando. Si no vienen, ¿qué van a reclamar? Voy a ver esa lista a ver si no está, no tiene regla de reclamo. Si no estás en la clase un sábado, un martes, un periodo lectivo, además me estoy quejando de que hay colegas que abusan de nosotros, somos abusados. La franja de semio es de 8 a 11. Le mandan una clase en el seguro de X curso. Los tratan de empezar a las 8:15 y llegan tarde a la práctica. Yo les digo, vengan a las 7 porque yo no tengo tiempo, otra fecha. Mejor no me meto pues docente, no, si no tengo tiempo, ¿para qué soy docente? Somos respetuosos, honorarios, pero ni vienen, ni se excusan, ni llaman, ni WhatsApp, o sea, no les va. Entonces, cuando se saca una nota 6, 7 parcial, ¿qué van a reclamar si no vienen?
diapositivas estoy obligado a de las diapositivas sea el examen? No. Tienes un alcance. No está en la diapositiva necesariamente parcial. No. O sea, si no vienen a la clase y están las diapositivas confiados, sacarán 8. Porque tampoco yo. No tendría sentido, porque es manera de grabación nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué venir hasta acá? Ser respetuosos, pues. No se trata de abusar, tampoco de ser abusado. No es correcto. Vean a sus clases, porque es importante. ¿Ya? Y son clases actualizadas. A veces estamos ahí una diapositiva más o menos, pero revisen, entonces vean las fuentes también donde he sacado. ¿Sí? Una vez, por favor. Mañana me van a evaluar el área virtual, la autoridad, y tengo que ingresar todas las asistencias. La gran mayoría no he tomado, se pueden todas en estado, ¿no? Pero esta vez sí voy a poner lo que es. Ahí sería fácil, ¿no? Si la vez pasada fue, ¿qué fue? Anestesia andina. Y yo estaba programado. Entonces, ¿para qué voy a hacer la clase? ¿Cierto? Si me pongo en mis 13, como Hildebrand, ¿para qué voy a hacer la clase de recuperación? Este jueves es Corpus. ¿Para qué voy a hacer clase? De frente vamos a la primera semana de junio, lo que alcancemos nomás, ¿no? Encontrar el joven. Y ahí nomás será, pues, ¿quién va a reclamar? Es ponerse, pues, en un lado como el que no viene, pues, estoy buscando el extremo, ¿ves? Sean respetuosos. Yo acuerdo que la Universidad de San Martín, de Porras, esto lo contó el doctor TV en su programa. Este chico, bueno, ya no es chico, pues, doctor TV, cuando empezó la San Martín, hacían clases en unas zonas totalmente. ¿Qué va a hacer esto? Este es un lujo. Pero así empezó. Miren, la Universidad de San Martín ahorita es una de las mejores universidades privadas de medicina del Perú. O sea, pero así empezó. Y todos ahí, los de medicina, yendo, ni siquiera a la universidad. Yo cuando era sanmarquino, en los años 90, cerraron la universidad, pues los huelguistas, ¿no? Tuvimos que crear una academia. O sea, hemos creado una academia, me acuerdo de Lobachetti, estábamos ahí como 2 meses ahí haciendo química, cursos de los primeros años. Porque la universidad se cerró 2 meses. Yo que no, vacaciones, no era vacaciones, ya, nos organizamos, pagamos de la academia, nos dieron sus aulas, estábamos ahí, profesores iban allá. Imagínate, pero todo se movió por ustedes, ¿no? Ustedes mueven. Hagan lo posible de moverse, no se queden solamente con ser políticamente correcto, no es bueno eso. No siempre los tutores también tienen tiempo, felizmente han tenido un espacio, ¿no? Pero ustedes les recomiendo que sigan avanzando. Bueno, y ser respetuoso, 8 en punto terminamos porque sé que también el espacio, el frío y la distancia no permite, tampoco lo quiero hacer. Bien, condición etcétera, esto es lo más importante, ¿ya? En pandemia COVID hemos reconocido las condiciones expresivas atípicas. Le taparon la boca a los autores que antes de la pandemia decían, no existe la típica, ¿qué va a existir? Había una bronca entre tutores que le escriben que la condición oxidativa típica no sí existe, ¿no? El COVID es COVID nomás, es pura condición atípica. Y vean ustedes en estas fotos de unos pacientes gravísimos con COVID, el patrón intersticial bilateral, la condición oxidativa típica, compromiso bilateral, intersticial, bueno, no olvidar también que el COVID es el modelo ideal para hablar de condición exudativa atípica. La condición exudativa significa la interacción de 3 factores, recuerden eso. Esto sirve para todo, ¿no? Es nosotros, el huésped, el injuriante, o sea, el invasor, el microbio, son cerca de 100 microbios, y el ambiente donde ocurre la interacción. Recuerden esos 3. Para que ocurra la condición exudativa, tiene que pasar un desequilibrio a favor de
microbio. Porque puede ser que el microbio sea débil y la inmunidad del huésped sea fuerte, no hay condición expositiva, pues. Así venga, así se exponga uno, que está con vacunas, no le da, pues, no le da, ¿no? O puede ser de que tenga todas sus vacunas el huésped, pero es tan virulento y tan agresivo el microbio que igualito le da condición expositiva. Estoy hablando, por ejemplo, de los microbios de bioterrorismo, por ejemplo, el hantavirus, por ejemplo, el anthrax, ¿no? Esos son microbios de bioterrorismo, ¿no? Por ejemplo, Obama, ¿qué iba a abrir una carta de Medio Oriente? Pues no, porque podía entrar pues, por esa carta estos virus y chao Obama, ¿no? ¿Por qué? Porque esos microbios son de inhalación, ¿no? Yo me recuerdo hace unos 15 años atrás, tristemente fuimos comunicados de un héroe de la medicina, estudiante de medicina de Trujillo, que se expuso a un paciente que tenía peste neumónica, o sea, una rata le contagió al paciente, el paciente estaba allí y el estudiante de medicina se expuso. La letalidad es 90%, el estudiante de medicina falleció y nosotros no queremos héroes, ¿no? Nosotros queremos estudiantes de medicina pues, que sean, ¿no?, protegidos, ¿no? No se trata de tampoco de exponer de esa manera, ¿no? Y eso ocurrió hace 15 años en Trujillo, ¿no? Para que sepan la importancia de la bioseguridad también en estos casos, ¿no? Porque hay que reducir. No, con sus dedos, reducir. Como una pinza. Ah, ya, sea chica. Entonces, no olvidar, ¿cómo entra el microbio hacia el organismo de una persona? De 5 maneras. ¿Cuáles son? Inhalación, microaspiración, macroaspiración, hematógena y directa. ¿Cuál es más frecuente? Microaspiración. Inhalación, hematógena. ¿Ya? Pero la macroaspiración también llamada síndrome de Mendelssohn, ¿no? Y la directa. La directa a veces ni lo ponen en los libros, ¿no? Directa es, pues, una injuria traumática abierta en el pulmón, ¿no? Como se entrando. Entonces, recuerden que la condición oxidativa, para que ocurra, el microbio tiene que llegar al alveolo. Para que llegue al alveolo el microbio, tiene que haber vencido la inmunidad natural, ¿no? MUC5B, MUC5AC, surfactante, AID, lisocimas, macrófago alveolar, aclaramiento mucociliar, todo vencido, entra el alveolo, el microbio, y se activa la inmunidad celular. La inmunidad celular hace un viaje que tiene 4 momentos. 4. La inmunidad celular está en la sangre patrullando, los linfocitos hacen un viaje, pero un viaje es de un lugar a otro lugar. ¿A dónde va a viajar? Pues al lugar injuriado donde se metió este microbio. Ahí hacen el viaje. Y tiene 4 momentos. ¿Cuáles son los momentos? Marginación, o sea que estaba en la luz del vaso y comienza a marginarse. Luego, rodamiento, hace un rodamiento ya en el endotelio. Luego se adhiere donde va a transmigrar. Transmigrar es pasar de la luz del vaso al lugar donde está este microbio. 4 momentos. Y así llega, ¿quién llega? El linfocito, el leucocito, neutrófilo. Porque se supone, ¿no? Hemos dicho en la primera clase que en la luz del alveolo no hay leucocitos, pues, normalmente, ¿no? Está ahí, lo hemos revisado, está el alveolo, está la luz con lleno de aire con surfactante y el macrófago alveolar, ahí nomás, eso nomás es, nada más. Entonces, cuando decimos generación oxidativa, es pus en la luz del alveolo, pus. ¿Y qué es pus? Pus es leucocito degenerado. Entonces, ¿qué hace un leucocito degenerado en la luz del alveolo? Te estoy explicando. Entra el microbio, vence la inmunidad natural, llega al alveolo y se activa la inmunidad celular. Y hace este viaje de 4 momentos. Y llega al alveolo. Y hay una interacción patógeno con la inmunidad celular. Y producto de eso, los leucocitos se mellan. Hay
microbios muertos, fibrina, hematitis. Eso es pus. ¿Qué es pus? Leucocitos degenerados. Y eso queda el crepitante. Porque si no hubiera pus en el alveolo, no habría crepitante en este contexto. Puede ser crepitante por otras razones, pero no por este contexto. Entonces, esto tiene un modelo histológico, ¿no? Que tiene la congestión, que dura de 0 a 2 días, la hepatización roja de 2 a 4 días, la hepatización gris de 4 a 6 días y la resolución de 6 a 12 días. Eso es en general, que también algunos microbios son más agresivos que otros. Por ejemplo, Pseudomonas es agresiva, dura más tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién es el paciente? ¿Cuántos microbios son? 100. 100 microbios, 100 en general. Entonces, ¿pero cómo voy a saber cuál es? Yo no voy a darle pues 100 medicamentos al paciente, porque ojo, si un estudiante de medicina, un médico, en un paciente que viene con los síntomas, que vamos a ver, viene con los signos, y dicen, bueno, este paciente puede tener condición exudativa, hemos visto, ¿no? Entonces más 1, entonces le pides una imagen radiográfica, y es corroborativa, entonces es más 2, o sea, tiene condición exudativa. ¿Qué razón? 727, ya. Y haces el diagnóstico 727. Tienes el deber de darle un tratamiento a ese paciente. O sea, tienes que darle tratamiento. Pero no me dice usted que son 100 microbios, ¿cómo voy a saber cuál es? Ah, para eso sirve esto. Esta tabla up to date. ¿Quién es el paciente? Te da pistas. Otra pista, los apellidos que los grupos han expuesto de la condición exudativa. Porque eso hace que se estreche el diferencial. Si eran 100, ya no son 100. Ya entras a un tratamiento inteligente, racional y efectivo. ¿No? Depende, eso importa saber. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente es un alcohólico y dentro de su intoxicación alcohólica hace condición exudativa, tienes que pensar en neumococo y anaerobios. Y contra esos tiene que ir tratamiento. Okay, otro ejemplo más. Si el paciente está con VIH y el VIH no se trata el paciente, o sea, no sabía que tenía VIH, no tiene tratamiento targa y viene con condición exudativa, el primer microbio que tienes que sospechar de los 100 es Pneumocystis jirovix. Aquí está. ¿Ya? Si el paciente tiene EPOC, o sea, fuma o tiene humo de leña toda la vida, es un EPOC, y viene con condición exudativa, debes pensar en 3 microbios: Haemophilus, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. ¿Ya? Entonces, no olvidar este punto. Entonces, hay 2 síndromes de semiología, ¿no? El síndrome de condensación exudativa lobar y de condensación exudativa lobulillar. Son 2. Vamos a empezar por uno de ellos, el lobular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que he explicado, ¿no? Que el paciente ingresa, tiene una injuria, una invasión de microbios hacia los alveolos. Estos alveolos son tomados, se activa la inmunidad celular, llega la inmunidad celular y hace la pus. Y esto genera, cuando una persona tiene que evaluarse, se ve el pulmón ya no en su textura habitual, sino se ve hepatizado. Parece el hígado, ¿no? Porque ya no está lleno de aire, rosadito, así, sino está lleno de pus. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese punto de la condensación exudativa lobular, ¿no? Entonces, esto te da los síntomas clásicos de condensación exudativa. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de condensación exudativa? Tos, desesperación verdosa, fiebre, escalofrío, dolor en punta de costado. Depende del microbio. Si es condensación exudativa por neumococo, la expectoración herrumbrosa o color caramelo, ¿no? ¿Ya? Y los síntomas, no falta a veces la fase neumónica. ¿Cuál es la fase neumónica? Herpes labial y una rubicondez de la cara por la fiebre. Fase neumónica. La fase neumónica
se ve en el 10%. O sea, de 10 pacientes con condición exudativa lobular, 1 de 10 puede tener la fase neumónica. O sea, herpes labial con fase roja por la fiebre. ¿Qué vas a encontrar en el IPA de un paciente con condición exudativa lobular? Vas a encontrar, pues, ¿no? En la inspección, palpación, producción, ocultación, vibraciones vocales aumentadas. Cuando la condición exudativa es importante en extensión, puede haber somatidez y extractores húmedos. ¿Cuáles son extractores húmedos? Crepitante y sucrepitante. Crepitante y sucrepitante. Más crepitantes. Más crepitantes. Claro, si el paciente tiene hemoptisis en el contexto de una condición exudativa, te suma a que esa condición exudativa es necrotizante. Ojo, en el contexto de una condición exudativa, el paciente hace hemoptisis. En ese contexto, esa condición exudativa es necrotizante. ¿Ya? Entonces, miren cuántos apellidos está típica, atípica, ¿no? Necrotizante, no necrotizante. Van todos, faltan dos más. Tres faltan. Entonces, el IPA clásico de una condición exudativa lobular, típica es, en general, ¿no? Disminución del movimiento en el lado afectado, o ampliación, o ampliación, ¿no? Palpación, vibraciones vocales aumentadas, percusión, matidez y ocultación, lo que ya se mencionó. Soplo tubárico o respiración brónquica, ¿no? Petroiloquia. ¿Cuál? Entonces, no olvidar este punto. Condición exudativa típica. ¿No? ¿Y cómo es la condición exudativa lobular? Miren, lo que hemos hablado, condición exudativa típica, condición exudativa lobular. Lobular en general, más que lobular sería segmentaria, lobular o de todo un pulmón. No olvidar ese punto. Condición exudativa de todo un segmento, un lóbulo o todo el pulmón. En cambio, la lobular es compromiso en parches bilateral, los dos lados, ahí la diferencia. Compromiso bilateral. ¿Qué otra diferencia con la anterior? Que es más sintomática, es más grave y afecta a poblaciones de riesgo, poblaciones inmunocomprometidas. Antiguamente se llamaba bronconeumonía en adultos, ¿no? Ya no se llama así en adultos, se llama condición exudativa severa. Antes decíamos en adultos bronconeumonía. Hace años que ya no decimos eso en adultos. Todavía sigue siendo este término usado en niños, pero en adultos, ustedes trabajan en adultos con nosotros, lo que antes se llamaba en los libros bronconeumonía en adultos, ahora se llama condición exudativa severa, ¿ya? Para que vean la diferencia con la que también puede ser severa. Y en este caso, es aspiración de secreciones nasofaríngeas, o sea, microaspiración, ¿ya? Microaspiración. También puede ser por la circulación patógena. Miren, condición exudativa lobular, con ingresa de microbio, microaspiración. La condición exudativa lobular, con ingresa de microbio, microaspiración, hematógena. ¿Ya? Entonces, como les decía, la lobular mayormente son pacientes con factor de riesgo de inmunodepresión. Pacientes adultos mayores, postrados, desnutridos. Broncoaspiraciones. Cuando hay broncoaspiración, es decir, secreción gástrica ácida o de alimentos y pasan a la vía aérea, eso se llama macroaspiración. Por ejemplo, eso ocurre en los pacientes que tienen convulsiones, ¿no? Y en la convulsión tienen vómito y no saben, o mejor dicho, cuando están inconscientes en la convulsión, vomitan y parte de ese vómito se va a la vía aérea. Eso se llama macroaspiración. Otro caso, nos ha pasado en emergencia. Llega una persona intoxicada con alcohol, totalmente intoxicada, y está en la camilla esperando atención, y de pronto, pues, ¿no? Viene el reflejo del vómito. Y si está en decúbito dorsal, puede pasar lo peor, porque todo el vómito se va a la vía aérea. Y no puede
no puede defenderse porque está inconsciente. Pues. Entonces, apenas eso se ve ya, uno va, corre, y le agarra y le pone de costado. Entonces el vómito se va para un lado. Pero si ese vómito se va a la vía aérea, macroaspiración. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Mendelssohn. Síndrome de Mendelssohn. Macroaspiración. Entonces, miren, ya les estoy diciendo ya 4. Inhalación, motivo por el cual ustedes nos vinieron en la pandemia a los hospitales por el riesgo del COVID sin vacunas. Microaspiración en pacientes adultos mayores postrados, por un adulto mayor postrado por un infarto cerebral, y pueden microaspirarse. Entonces, de la flora oral se va a la vía aérea y hace conexión exudativa. Así es el micro. Macroaspiración, le acabo de dar 2 ejemplos, con el paciente que convulsiona y el paciente que está intoxicado con alcohol. Y la hematógena. Un ejemplo de hematógena. Le voy a dar 2 ejemplos de hematógena. 2. Primer ejemplo. Nos ha pasado también. Una niña que tiene una artritis séptica. O sea, en el tobillo se golpeó con una roca, el tobillo se hinchó. Hasta ahí, bueno. Pero ¿qué pasó? Que no se dio tratamiento y de ese golpe contuso en el tobillo se inflamó y hizo una artritis séptica. Entonces, cuando hay un objeto contundente que golpea una articulación, el estafilococo que está en la piel puede ingresar y romper la barrera del pecado. Y hinchado el tobillo, bueno, artritis séptica, pues en el tobillo, ¿no? Pero no fue tratada porque no había cómo, ¿no? En su localidad. Cuando empezó a tener disnea la cenita, ¿qué tiene que ver una disnea con la artritis séptica? No tiene nada que ver, salvo que tenga fiebre, no tenía fiebre. Empezó a tener disnea y una tos con flemas. ¿Qué había pasado? Que el estafilococo de la articulación del tobillo había entrado por la sangre y se había metido al pulmón. ¿Cómo se metió? Por diseminación hematógena. ¿Y cómo sabe usted que estaba en el pulmón? Porque en la placa de toras tenía radiopacidades bilaterales que cavitaban los famosos nematoceles estafilocócicos en este contexto. Muy grave la niña, ¿no? De verdad que estaba muy grave. Pero miren cómo empezó. Entonces, 4, ¿ya? La quinta ya le mencioné que no es muy citada, ¿no? Es cuando hay un traumatismo directo por accidente de tránsito. Entonces vean ustedes, el cuadro clínico de una lobulía tiene que ver con pacientes con riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Son más intensos, ¿no? La fiebre, la expectoración, la tos, la disnea. Y el IPA, similar también al anterior, ¿no? Infección, disminución de la pulsación en el lado afectado, presión arterial aumentada, matidez. Y acá es más sintomático, ¿no? También hay broncofonía, roncos, sibilantes, roncantes. Acá hay más sujepitantes, ¿ya? Entonces, y vamos 2. Tercer apellido. ¿Pero dónde le agarró estas cosas? ¿Le agarró en su casa? ¿Lo agarró en el hospital? ¿Lo agarró en la cárcel? ¿Le agarró en el asilo? ¿Le agarró en la guardería de niños? ¿Dónde le agarró la condición exudativa? ¿Y por qué se ocurre de eso? Porque la flora es diferente. Si el paciente viene de su casa, la primera posibilidad es neumococo. Demuéstreme. No puede. Entonces, ¿cómo sabe usted que es neumococo? Ah, por fe clínica. ¿Qué es la fe? A ver, Hebreos 11:1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo veo Pudey. ¿Qué más? Veo un paper. Veo los libros de psicología de la gente. Y me dice que si la condición evolutiva viene de su casa, es neumococo, porque ya lo han estudiado en Argentina, en Estados Unidos, en otros lugares, pues adoptamos esa información y tratamos de este paciente. Porque yo, si me dicen, no, yo quiero que usted demuestre que es neumococo, si no, no le trato, no, pues el paciente va peor, si tengo que tratar inmediatamente. Entonces, si el paciente viene de su casa, debo cubrir neumococo. Pero ¿qué pasa si el paciente viene del hospital? O sea, vino por una situación en el hospital y en el hospital es una condición exudativa. Diferente. Ahí hay que buscar cubrirse de hormona. Hay otras bacterias, claro que sí, en la comunidad, pero el principal es neumococo. También puede haber micoplasma, ¿no? Clamidia, neumonía.
inicial y les dije al grupo que puso condición explicativa, ¿no? Esto es de ya. Esta pregunta es importante. ¿Qué pasa si la condensación que estoy estudiando no es infecciosa? O sea, tiene todos los signos de condensación, antiné, crepitantes, pero no es infecciosa. En otras palabras, es una condensación que no es exudativa. En ese caso tengo que pensar que vaya a ser que tenga otra cosa en el alveolo que no sea pus. Por ejemplo, si fuese plasma sería pues congestión pulmonar. Por más antibióticos, toneladas de antibióticos no va a mejorar, pues. Si no es diurético va a mejorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el guión clínico de esto? Un paciente hipertenso, diabético, edematoso, fibrilador, ortopneico, taquicárdico, con soplos cardíacos, una placa congestiva, ¿no? La mañana está en el grupo una paciente con ese problema, un varón. Entonces el paciente crepita, ya ese crepitante es posible que sea pus, pero ese contexto te dice, no, pero también puede ser un problema cardíaco. Entonces, ¿cómo saco el plasma del alveolo? Con diurético. Entonces, el diurético ese paciente mejora, pero no quita que también tenga condición exudativa. Un infarto pulmonar. Para que haya infarto, antes ha habido una tromboembolia pulmonar. O sea, primero se trombosó la arteria y el pulmón distal se quedó sin irrigación. Al quedar sin irrigación el pulmón por la trombosis de la arteria pulmonar, todo ese pulmón se infarta y puede generar condensación no infecciosa. Esto es secundario a un infarto pulmonar, a una embolia pulmonar. Neoplasia. ¿Qué pasa si en el alveolo, en lugar de estar pus, en lugar de estar plasma, hay células malignas? Hay unas células llamadas, recuerden, está ya escrito eso, se llama adenocarcinoma mucinoso invasivo. Las células malignas inundan los alveolos. Entonces llega el médico crepitante, crepitante con condición exudativa, el tratamiento no mejora. Entonces tenemos que revisar si no vaya a tener que tener una neoplasia, un cáncer. Cuidado, ¿no? Y esta de acá, estas tres de aquí, alveolitis alérgica que ahora se llama neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis y neumonitis química, estos tres están dentro de las 300 condensaciones retráctiles. O sea, condensación retráctil, o sea, que aquí el problema son las paredes del alveolo también, o sea, y no son infecciosas necesariamente. Esto es alérgico, esto es autoinmune, y esto es neumonitis química. Neumonitis química, ¿cómo es neumonitis química? Inhalación de gases tóxicos. Claro, un paciente que tiene un incendio rescatado, ha inhalado cianuro, ha inhalado monóxido de carbono. Neumonitis química. Un incendio. ¿Ven ustedes, jóvenes? O sea que no todo es igual a la condensación exudativa. Entonces yo les preguntase, ¿no? ¿Qué tal si tu condensación no es infecciosa? Entonces, puede ser que tenga plasma, puede ser que tenga células malignas en el alveolo, puede ser que tenga un problema alérgico, un problema autoinmune o un problema tóxico. Entonces, más uno, ¿no? Pura semiología, historia clínica, examen físico es más uno. Necesitas tu imagen para decir o no más dos, ¿no? Pero acá viene un mensaje a la conciencia. Cuando vas a la placa de tórax en un paciente que tiene condensación exudativa, como sospecha o historia clínica, recuerda que tú vas a la placa para buscar el diferencial. O sea, vas a la placa, ojo, para buscar esto. No vas a la placa para buscar tu hipótesis que quieres ganar. O sea, no equivocar. Al contrario, te vas a equivocar más. Si tú vas a buscar lo que quieres buscar, no. Recomendación. Cuando vayas a la placa, tú busca en la placa estas condensaciones que no son infecciosas. ¿Por qué no voy de frente a buscar la condensación exudativa? Porque puede ser que te vayas al árbol y dejes de ver el bosque. O sea, como tú estás ya, pues el paciente tiene tos, tiene la fase neumónica, tiene crepitantes, tiene fiebre, petronación. Condensación exudativa. Entonces la placa voy a buscar eso. No hagas eso. Prefiere buscar el diferencial. Y acá me queda un corto, ¿no? Pero al menos básico.
si no encuentras eso, entonces es una condición asociativa por defecto. Es mejor eso. ¿Ya? Te librarías de un sesgo cognitivo. ¿Ya? Entonces, acá viene el mensaje. Diferencias entre condición asociativa típica de atípica. ¿Cómo yo digo? ¿Esa condición es típica? Y esa es atípica. A ver, 4 diferencias. 4. A ver, primera diferencia. Vamos. La condición asociativa típica, los síntomas típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Lo acabo de decir. Tos, expectoración, inicio, dolor torácico, expectoración nerviosa, fase neumónica. ¿Y cómo es la condición asociativa atípica? Bueno, además de eso, tienen manifestaciones extratorácicas. O sea, dolor de oído, mialgias, no percibe el sabor, no percibe el gusto, artralgias, manifestaciones extratorácicas. Eso es la diferencia. No quiere que no tenga las típicas en algún grado, pero las atípicas tienen más extratorácicas en síntomas. Segunda diferencia. ¿Cómo entra el microbio a la vía aérea, a los alvéolos? La típica, les dije, microaspiración, mayormente microaspiración. En cambio, la atípica, ¿por qué no han venido en la pandemia al hospital? Porque es más inhalación. Por ejemplo, los virus, algunas bacterias atípicas, micoplasma y los hongos. Tercera diferencia, aquí está. La combinación asociativa típica, tiene, como en el grupo hemos visto, tiene patrón de algodón, algodonoso como programa aéreo. En cambio, la condición asociativa atípica es bilateral, como trazado de lápiz, blanco. O sea, la condición asociativa típica, compromiso localizado, procograma, asinar, que dibuja un segmento, dibuja un logo. En cambio, la condición asociativa atípica, compromiso bilateral, en parches, intersticial. Tercera diferencia. Cuarta diferencia, el microbio. Condición asociativa típica, mayormente neumococos está de su casa. En cambio, la condición asociativa atípica, virus. Algunas bacterias atípicas por inhalación y los hongos. Bien. Complicaciones. ¿Qué pasa si el paciente, su condición asociativa, no lo trata el médico porque no llegó? Se complica. ¿Con qué se complica? Dos cosas. Se complica con un derrame pleural paraneumónico o un absceso pulmonar. O sea, una colección de pus dentro del parénquima. Complicación de la condición asociativa si no hay un tratamiento adecuado. Se pueden pedir todos esos estudios para saber la causa de la condición asociativa. A veces no tenemos. Y up to date, si la condición asociativa es de la comunidad, miren, primera opción, en Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, si acá falta Perú, Cusco, algún día, ¿sí o no? Primera opción, esto se llama fe clínica. Si lo están encontrando en estos lugares, y yo tengo acá en mi ciudad un paciente con estos síntomas, tienen estos signos, viene de su casa, no me pidas porque demuestren un poco, pues, ¿no? Si viene de su casa y tengo que tratar inmediatamente, si ahorita veo un paciente, me llaman y lo veo, son 7:50 y viene de su casa, microaspiración, ¿no? Palpitante, todo lo que hemos hablado ahorita. Entonces, y yo veo acá en Up to Date, ¿no? La última edición, neumococos en Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Asia. No me pidas, pues no, doctor, tiene que demostrarme que es neumococos, ¿no? Pues no van a poder, ¿no? Porque no tenemos la tecnología de estos países, ¿no? Miren cómo agarran al neumococo acá. Lo agarran o sea, tengo que tener mi tira plástico en mi bolsillo. A ver la orina del paciente. Me den la orina del paciente. Entonces meto la tira elástica. Sale este color de mococo, no tengo. Puedo agarrarlo en un gran esputo. Pero el gran esputo me ven los focos, pero eso no es necesariamente neumococo. Y aislarlo, difícil, ¿no? Porque de 10 condiciones asociativas con neumococo,
sale positivo 2 de 10 y las 8 de 10 no negativas, no quiere decir que no sean complicadas. Entonces, ayuda también saber eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si la agarró la condición exudativa en la unidad de cuidados intensivos? Ahí es pseudomonas, estafilococo. Lo que decía, ¿no? De nuestro héroe de la medicina, un estudiante trujillano de medicina, hace 15 años, ¿no? Se expuso a un paciente que tenía peste neumónica, o sea, una rata le contagió. Y miren, tiempo de inicio 2 a 3 días, up to date, fatalidad 90%. ¿Qué significa fatalidad 90%? Que de 10, 9 fallece. ¿Cuánto es la fatalidad de COVID? Es creo que 2%, 1 o 2%. Entonces, estas son todas estas de acá, que up to date le llama bioterrorismo. Bioterrorismo. Miren, carbunco hemos tenido en Lima, cuando esto es de medicina, carbunco, ¿no? Las reses que están infectadas y le pasa al hombre, ¿no? En camareros, ¿no? De tamales. Ya les mencioné esta, legionela. ¿Dónde está la legionela? Está en los ductos de aire acondicionado que están mal supervisados o mal mantenidos. En los ductos de aire acondicionado del mall, a veces uno entra a Oesle y entra una corrientera de aire. Ahí, si no se limpia bien esos ductos, ahí está legionela. Pero mira legionela, es 15%. Seguramente está bien, seguro. Influenza es sujeta a vacuna, ¿no? Influenza es sujeta a vacuna. Se supone que no tenemos que tener problemas con eso. Se supone que todos estamos vacunados con influenza anualmente. Vean ustedes, jóvenes, todos estos son inhalatorios. ¿Ya? Bueno, un poquito más. Entonces, hasta aquí es no reconexión exudativa. Es lo más importante, recordar cómo sospecharla, 2 criterios, clínico, escena clínica, examen físico, imagenológico. 2, los microbios, ya les mencioné. Muchas cosas que hacemos en la práctica médica, como en otras profesiones, es de fe. Tengan también presente eso y hay que tener cuidado. Sobre todo, bueno, vamos a hablar un poco más del síndrome atelectásico. El síndrome atelectásico es cuando se obstruye totalmente la luz del bronquio. Entonces, todo el parénquima pulmonar distal de esta obstrucción, parénquima pulmonar, se colapsa. Nosotros hablamos de colapso en dos situaciones: atelectasia y neumotórax. ¿Ya? Entonces, hay 3 opciones: atelectasia, bronquio fino obstruido totalmente, de bronquio mediano o de gran bronquio. ¿Ya? Entonces, al obstruir totalmente el bronquio, se pierde volumen distal a la obstrucción. Varias clasificaciones, varias. Tenemos por glóbulo, por segmento, por ubicación y genera restricción. En la espirometría. Eso quisiera que recuerden, esta diapositiva. La clasificación sigue siendo esta. Es obstructiva cuando se ocluye la luz del bronquio total. Y es no obstructiva cuando la obstrucción es extrínseca, ¿no? O por otras razones, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿qué puede obstruir totalmente la luz del bronquio? En su luz, un tumor, una secreción, por ejemplo moco, un coágulo de sangre, un cuerpo extraño. Y la no obstructiva, bien, tenemos 8 tipos. Algunas de ellas lo vemos en la práctica nosotros. Por ejemplo, ¿no? Una no obstructiva compresiva, un tumor periférico, una bula que comprime el bronquio extrínsecamente. Eso vemos. Pasiva, lo vemos frecuentemente. Hay un derrame pleural y un neumotórax, ocupa espacio y el pulmón sano, adyacente, se atelectasia. O sea, pasiva a la ocupación del espacio pleural por derrame o por aire. O sea, un neumotórax o un derrame pleural puede generar una atelectasia pasiva por espacio ocupado. Adhesiva, esto ocurre en los bebitos prematuros que no tienen surfactante y sus pulmoncitos, sus alveolos no se pueden abrir, se cierran porque no es surfactante. Entonces, adhesiva. Pero nada más en
colocados, no tienen presión buena y están intubados y no están saturando bien por la hipoperfusión o por la desaturación, el surfactante se cae, el surfactante disminuye y genera la telestasia adhesiva. O sea, el bebito es porque le faltó, ¿no? Le faltó porque fue prematuro. Pero en el shock séptico grave es porque el surfactante se consume. Cicatricial, esto ocurre en fibrosis, ¿no? Fibrosis pulmonar por la tuberculosis o una radiación. Reemplazo, ojo este reemplazo. ¿Qué es reemplazo? Lo que le decía, que un cáncer se mete a la luz de los alveolos, inunda la luz de los alveolos y se ve como una condensación, ¿no? Marcel lo llamaría condensación productiva. O sea que los alveolos ya no están llenos de aire, están llenos de células malignas del adenocarcinoma mucinoso invasivo. Es por reemplazo. Por aceleración, bueno, estos en pilotos de combate. La tendencia redonda, poco frecuente. Por asbesto y por placa, muy común, fugaz o malamente. Miren, de todas estas, son 8, lo que más vemos en la práctica es compresiva, pasiva, cicatricial y reemplazo. Miren, ¿ah? Compresiva, un tumor comprime extrínsecamente. Pasiva, el derrame pleural, el motor ocupa espacio. Cicatricial por la TBC y la de reemplazo por el carcinoma. Por eso estos 4 lo que le estaba mencionando en la clasificación. Una más. Empezamos. Acá termina. Última diapositiva. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una telectasia? No olvidar que la telectasia duele. Este le duele. Pide por dolor. Y dependiendo la luz del bronquio obstruida, puede generarle o no disnea. ¿Ya? Disnea. ¿Ya? Lo que no falta es dolor. Puede haber fiebre. Eso puede ocurrir, por ejemplo, el paciente postoperado, ¿no? El paciente entra a sala para una cirugía electiva y si ese paciente sale de sala y en las primeras 24 horas hace fiebre, una causa es telectasia. Por una no adecuada manejo de secreciones, cuando el paciente está anestesiado. ¿Ya? Claro, si el paciente está con un bronquio obstruido, un gran bronquio principal derecho-izquierdo, este va a estar con disnea,